Bienvenido, bienvenida al episodio número 35 de Podcast Natural, específicamente el último de esta temporada número 1. En lo personal, ha sido un tiempo de mucho crecimiento y aprendizaje, y estoy muy agradecida de haberlo compartido junto a vos. Hoy me toca cerrar este capítulo, pero con muchas expectativas por lo que se viene. Ojo, no pienses que esto se acaba acá. Se viene la temporada 2 con Tuti, súper recargada. Soy Mica Lavandera y te doy la bienvenida al último episodio de esta temporada. Esto es Podcast Natural. Algo así como una despedida por algunas semanas. Hoy quiero compartirte cómo fue para mí vivir Podcast Natural desde que surgió como una idea sin mucha forma hasta hoy, episodio 35, final de temporada 1. La verdad y sinceramente no sé cómo llegué desde la idea que surgió el año pasado en plena pandemia a transformar eso que parecía medio vago y sin forma en un podcast. Pero pasó y poco a poco este proyecto, tomando forma, ocupó cada vez más espacio en mi corazón. Hoy quiero compartirte algunos consejos que vienen de la propia experiencia y el aprendizaje. No me considero con una capacidad superior ni con toda la razón del mundo, solo que he aprendido a compartir lo poco que se aprende para que así entre todos podamos mejorar y crecer juntos, ser naturales. En primer lugar, quiero impulsarte. Honestamente, no creo tener una capacidad superior o un superpoder o algo que me vuelve totalmente diferente del resto. Simplemente estoy aprendiendo a ser yo misma y aprender de mis errores. Ya lo he dicho antes, pero si tenés algún proyecto, idea, plan, meta, sueño, algo que tal vez no tiene que tener mucho sentido o mucha forma estructurada, pero tenés algo que sentís que podés compartir con otras personas, por más mínimo que sea, hacelo. Y no me voy a cansar de decirlo, porque hubieron otros que no se cansaron conmigo y me repitieron una y otra vez, hacelo, si tenés las ganas, si tenés una idea, metele para adelante y después va a ir tomando forma con el tiempo, con la perseverancia. Kenji Yokoi menciona un dicho japonés: la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Algunos dicen que no tienen creatividad, otros que no tienen talentos o no saben nada ni tienen algo por compartir con el mundo. Por mi parte, frente a la inquietud de hablar sobre lo que se callaba, arranqué. No sabía lo que me esperaba, pero tenía ganas de aprender, trabajar, conocerme, crecer, madurar, ayudar e impulsar a otros. Las semanas corrían y eran varios los mensajes que me comenzaban a llegar en gratitud por mis palabras en cada episodio. Fue así como sentí la necesidad de hacer un compromiso conmigo misma y con los oyentes también. Habían otras actividades y tareas, pero mi prioridad siempre estuvo clara. Un compromiso número 1 con Podcast Natural, con mi sueño, con mi proyecto. Contra lluvia, mala gana, frustración, falta de ideas, malas estadísticas, el burnout. Debía perseverar. No para demostrarle algo a alguien, sino para demostrármelo a mí misma, porque se había transformado en una prioridad a la que realmente me interesaba dedicarle tiempo, esfuerzo y mis pensamientos. No sabía qué me esperaba, pero aún así decidí seguir y darle para adelante. Si te puedo decir algo, número 1, no le tengas miedo a tus ideas, sueños, planes, por más grandes que sean. Toma el riesgo y arrancá. Da el paso, el primer paso. Tal vez ese es el más difícil de tomar, porque ya una vez que avanzamos, por lo menos así me pasaba a mí, ya estoy metida acá. Ahora, ¿qué más puede pasar? En segundo lugar,
Persevera. Esto lo hablo en uno de los episodios porque me sorprendió que frente al fracaso y el burnout, lo que te mantiene en pie es la perseverancia y la actitud respecto a lo que haces. En cierto modo, nosotros elegimos cómo pensar respecto a lo que hacemos y eso nos impulsa a levantarnos y reintentarlo o quedarnos en el piso y darnos por vencido. En tercer lugar, nadie puede hacerlo por vos. Nadie más puede hacer lo que vos sí. Antes de arrancar, escuché muchísimos podcasts, infinidad de temas y estilos, pero no encontré ninguno que se asemejara a la idea que tenía en mente. Fue ahí cuando comprendí que pueden haber tantos proyectos y sueños como personas sobre esta tierra. Si vos no lo haces, por más de que otros lo intenten, no va a salir. Hay algo especial que solamente vos, yo, el otro, tiene. Porque somos distintos. Y la diferencia se marca cuando aprendemos a ser nosotros mismos, cuando damos ese primer paso, cuando perseveramos, cuando aprendemos y nos levantamos. Esto me lleva al cuarto punto o consejo. Sé natural. Sé vos mismo, vos misma. No cambies por lo que otros dicen o hacen. Mantén tu estilo. Tenés seguridad en quién sos, en lo que tenés adentro, en esa pizca de única. A veces está bien tomarse un tiempo para conocernos y entendernos. Pedir ayuda a otros, lo he repetido en las últimas semanas. Sanar lo que sea necesario y mantener los ojos puestos en el futuro o en el presente. ¿En qué tengo hoy? ¿Qué puedo agradecer? ¿Me estoy preocupando demasiado? ¿Estoy tal vez sintiendo ansiedad por cosas que ni siquiera puedo controlar? ¿Cuáles son los motivos de mi angustia, de mi depresión, de mi tristeza, de mi punto de vista oscuro respecto al presente o el futuro? Siempre habrán personas alrededor a quien consultar. Y aún si no están esas personas, busca ayuda en profesionales. No te quedes estancado, estancada. Camina hacia adelante, como la película de Disney. Camina hacia el futuro. Persevera, porque coincido en cierto modo con la frase de la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. No importa qué tan inteligente te sientas, será mucho, será poco. Lo importante también es la perseverancia. Podemos ser muy inteligentes, pero si nunca intentamos nada, ahí se queda todo. ¿Cuál hay? Podemos tener poca inteligencia, pero en la perseverancia se forja el aprendizaje y llega el triunfo. Por último, quiero dar gracias. Gracias a quienes me han acompañado desde el episodio 1 y han llegado hasta el 35, reproduciendo cada semana y escuchando mi voz con nuevas y distintas reflexiones. Gracias a quienes han dado like, me gusta, compartido, escrito un comentario. Lo valoro un montón. Gracias a quienes por escuchar el episodio me escribían y me decían, che, qué buen tema me pareció muy interesante. O tal vez me compartían situaciones personales. Gracias, porque me hacían ver que aún en medio de mis debilidades, mis conflictos, mis luchas, mi perseverancia y a veces mi locura, lo que estoy haciendo vale la pena. Gracias a quienes me aconsejan e impulsan con críticas constructivas y palabras de aliento. Gracias por este vínculo que hemos aprendido a construir por medio del audio y el video. Gracias por darle play y ser parte una vez más de Podcast Natural. Ahora es tiempo de hacer una pausa, tomarnos un break, tener unas mini vacaciones para escuchar el corazón, aclarar la mente y volver súper recargados. Tengo un montón de cosas planeadas para la segunda temporada. Te adelanto algo.
Voy a tener invitados especiales con los que juntos vamos a construir ideas y compartirte pensamientos acerca de variados temas. Algo así como esta primera temporada, pero acompañados de especialistas y personas con historias de vida que impulsan y de las que podemos aprender. No te pierdas la segunda temporada de Podcast Natural. Soy Mica Lavandera y nos vemos la próxima. Podcast Natural.